Amados hermanos, buenas noches a todos. El Señor sigue bendiciendo sus almas a cada uno. Y a este siervo también a través de la bendita palabra del Señor. Es una bendición una vez más poder estar expuestos a la meditación de la preciosa palabra del Señor. La Biblia dice que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Pero también ruego al Señor para que quienes no tienen oídos espirituales, el Señor se lo conceda y puedan también ser ministrados con la palabra del Señor y obedezcan a la palabra del Señor. Antenoche estuvimos desarrollando un tema en las mismas palabras del Señor Jesucristo. Él llamando a los hombres a que estén preparados, porque el Señor viene por segunda vez. Y si los hombres no se preparan, van a escuchar unas terribles palabras del Señor Jesucristo que les diga: yo a ustedes no los conozco. En esta noche, una vez más, es el Señor Jesucristo quien va a hablarnos. Yo quiero invitarlos para que estén ahí en sus Biblias. Ojalá cada uno tenga una copia de las Escrituras. Y vamos a ubicarnos ahí en el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Y yo voy a leer para ustedes. Ustedes me siguen mentalmente. Una vez más, de los versículos 22 al versículo 29. Y antes de leer, hermanos, esta porción, quiero entregarles el título de este sermón. Y es el siguiente: Cristo es la puerta que lleva a la vida eterna. Ese es el título del mensaje. Cristo es la puerta que lleva a la vida eterna. Y dice así la bendita palabra del Señor. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra leída en esta hora. Cristo es la puerta que lleva a la vida eterna. Muchas veces, amados hermanos, podemos considerar y decidir que hay que ir allí afuera y predicarles el Evangelio a los hombres que están sin Cristo. Y así debe ser. Es una obra noble y necesaria
que el Señor manda a que la iglesia constantemente debe llevar a cabo. Ir allí y presentarles el evangelio a los hombres que quizá ni han tenido el alcance de escuchar. Pero por otro lado, podemos suponer que la iglesia local debería estar compuesta por verdaderos salvos. Es decir, toda la iglesia local, lo que se esperaría es que todos los que están ahí sean salvos. Pero al mismo tiempo también es cierto que en la iglesia local pueden estar sentados los creyentes nominales, los que han aparentado una fe en Cristo, que de paso es una fe falsa. Pueden estar sentados los que conocen tanto de las Escrituras, siendo muy ortodoxos, muy estudiosos de ellas, pero al mismo tiempo no son consecuentes con ellas. Es en la iglesia local donde pueden haber muchos salteadores que no han entrado por la puerta angosta. He ahí por qué en la iglesia una y otra vez siempre debe predicarse el evangelio. Debe hacerse un llamado a que consideren a Cristo Jesús en sus vidas. Es en la iglesia local donde están los que aparentemente siguen a Cristo. Y estos mismos inclusive pueden tomar al que es verdadero y le pueden decir, permítame, abro comillas, tampoco hay que ser tan extremistas buscando la santidad o sirviendo a Cristo, porque usted sabe que uno no es salvo por las obras, uno es salvo solamente por la gracia. Y son tan listos estos religiosos que hasta sacan aquellos textos que dicen, por ejemplo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Hermanos que me escuchan, es en la iglesia local donde también se encuentran los que siguen a Cristo por emociones. Los que siguen a Cristo porque se gozan de que han escuchado una buena enseñanza de la palabra de Dios. Allí están, en la iglesia local, los que apenas por un gusto de la palabra que se predica, dicen es muy buena la palabra y en verdad estamos de acuerdo con lo que predican allí. Sin embargo, no viven las palabras de Cristo. Cuando miramos el contexto inmediatamente anterior al texto que aparece aquí en Lucas capítulo 13 y el versículo 24, quiero recordarle lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando usted y yo miramos el contexto inmediatamente anterior a este versículo, primeramente vamos mirando que fue alguien que le dijo al Señor la siguiente pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Son pocos los que se salvan? Estoy pensando que para que esta persona que no sabemos quién fue, solamente dice que alguien le preguntó eso al Señor Jesucristo. Para que esta persona hiciera esta pregunta es porque el Señor seguramente les estuviera enseñando que se arrepintieran de sus pecados, que vinieran a Él para que fuesen salvos. Bueno, pues el texto en el versículo 22, usted lo ve claramente ahí en sus Biblias, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Y el centro, una y otra vez, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo era precisamente acerca del arrepentimiento para salvación por medio de Cristo Jesús. Hoy la mayoría de los hombres en el mundo han escuchado el Evangelio de la salvación y no viniendo a Cristo para arrepentirse y poner fe en Él, más bien cuestionan si será cierto eso de la salvación, porque seguir a Cristo demanda un estricto cumplimiento de normas en medio de un mundo tan lleno de maldad, y pues eso es muy difícil.
Por lo tanto, si esto es así, quizá por eso preguntaría a este hombre, ¿son pocos los que se salvan? Tal vez muchos dirán, pero ¿quién es el que puede vivir rectamente como para que se salve al final? Bueno, hermanos, pues la verdad, aquí el Señor no se dispone a contestarle a este hombre su curiosidad. Y si usted está bien concentrado ahí en el texto, no hace eso el Señor Jesucristo. Contestarle la curiosidad de este hombre que ha dicho, ¿son pocos los que se salvan? No estaba en el plan del Señor Jesucristo satisfacer aquella pregunta de este hombre, sino que más bien su plan fue despertar conciencias. Hermanos y oyentes, niños que en esta noche se encuentran ahí, veo algunos niños, jóvenes, caballeros, adultos que me escuchan en esta convención. Cristo no dice jamás cuántos se han de salvar, sino más bien qué se ha de hacer siempre para asegurar la salvación. Y por eso quiero compartirles 4 puntos importantes que ojalá queden marcados en su corazón con la aplicación preciosa del Espíritu Santo. El primer punto, Cristo da una exhortación estimulante a los hombres, versículo 24. El segundo punto, Cristo da una advertencia para hacer reflexionar a los hombres, versículo 25. Tercer punto, Cristo resalta la religiosidad de los hombres y la respuesta para ellos, versículos 26 y 27. Y el cuarto punto, Cristo anuncia la sentencia a los que son religiosos, versículos 28 y 29. Así que vayamos al primer punto. Cristo da una exhortación estimulante a los hombres. Versículo 24, dice aquí el texto, la primera parte, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Dice nuestro texto entonces en esta primera parte, esforzaos por entrar por la puerta angosta, estrecha, como lo dice en otras versiones. La pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Vemos que Cristo habla a estos oyentes de manera plural, dando a entender que es para todos que debe interesar esta frase, esta invitación. Recuerde que es Cristo quien está hablando aquí. Todo el que quiera ser salvo debe entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta y someterse a lo que implica entrar por esa puerta. Bueno, dijo el Señor Jesucristo en otra oportunidad, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Pero ahora miren lo que les digo y quiero remarcar, mis queridos, en esta hora, que el texto dice, Cristo le dice a estos hombres esforzados. En otra versión dice, esfuércense. Pues hay que esforzarse porque la salvación no es un asunto de poca importancia, tomándolo a la ligera. Se requiere, y muy atentos, amados hermanos y oyentes, se requiere todo verdadero interés, cuidado, pues es un asunto de vida o muerte para toda la eternidad. Es algo determinante. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo en otras palabras? Aquí mismo en Lucas capítulo 9 y el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, que es lo que sigue diciendo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También él dijo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que esas palabras del Señor Jesucristo están llevando un eco bien importante, y es que seguir a Cristo demanda esfuerzo, demanda negarse a sí mismo. En realidad demanda que nuestra vida esté rendida a Él. La palabra enseña que ir a Cristo entonces, mis amados hermanos, implica no un mero hecho de confesarlo y decir que Él es verdadero o que Él es el Hijo de Dios. Implica someterse a Él
implica obedecer su palabra, implica renunciar a los deseos malos de este mundo, arrepintiéndose y dando la espalda al pecado, yendo a Cristo. Cristo a estos oidores que estaban frente a él les hacía entender que entrar por la puerta angosta implica no solo creer en él, sino obedecer las palabras de él. Y obedecer las palabras de Cristo no es por un arrebato o una emoción o de repente un acelere, porque eso nos condenaría. Es por ello que Cristo da unas palabras enseguida que causan en realidad mucha reflexión o deben llamar nuestra atención. Él dice en la segunda parte del versículo 24, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Usted lo observa ahí en el texto? Cristo explica que tenemos a muchos que sí buscan, porque el texto lo dice. ¿Cómo es que dice el texto? Dice el texto aquí, porque os digo que muchos procurarán entrar y no ¿qué? Así que el texto sí está diciendo algo, que muchos se buscan, muchos sí procuran, pero no se esfuerzan. Su búsqueda es perezosa. Son perniciosos, les alcanza hasta para tener una buena opinión del camino de Dios. Y hasta dicen tener celo de Dios, dando algunos pasitos de santidad y buen direccionamiento de sus vidas en algunas áreas. Pero sus convicciones son débiles. Sus deseos por Cristo son fríos. Seguro que un día leen la Biblia y hasta se emocionan yendo a la iglesia, pero no hay firmeza porque son simplemente arrebatos que les da. Sin esa firmeza, ¿cómo se puede llegar a la vida eterna? Dice Cristo, tratarán de entrar y no podrán. Son palabras de Cristo, no mías. El texto dice, procurarán ¿qué? Entrar y no podrán. Estas palabras llevan la idea de llevar una vida llena de arrebatos y emocionalismos en cuanto al camino de Cristo, y estar así da como resultado una vida disfrazada de religiosidad y al mismo tiempo llena de maldad. Pero Cristo ha dicho, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué querrá decir eso de que algunos procurarán entrar y no podrán? Una vez más he dicho acerca de aquel creyente nominal, religioso, que sigue a Cristo por arrebato. ¿Sabe quiénes tratan de entrar pero no podrán? Aquellos que están muertos espiritualmente. Aquellos que tienen a Cristo apenas de oídas, apenas en su intelecto. Quizá piensan que por procurar hacer algunas obras de Cristo, eso les va a alcanzar para la vida eterna. Hermanos, fatalmente tengo que decirles que aún en medio de los que se dicen ser muy ortodoxos, muy bíblicos, hablan que los creyentes continúan todavía con un remanente de pecado y por eso se ven todavía pecadores. Y claro que es una verdad absoluta, pero una cosa es ese remanente de maldad por el cual todavía le fallamos a Dios, y otra muy distinta es que si somos hijos de Dios, nuestras vidas no son iguales a las de este mundo, a la de los hombres sin Cristo, sino que son diferentes. Y además de ello, cada día el salvo, algo le ocurre, cada día se santifica buscando parecerse más a Cristo. Él está en un camino que se llama el camino de la santificación. Ciertamente él cae a veces. Somos débiles, tropezamos, pero no nos quedamos ahí postrados, sino que nos levantamos para seguir a Cristo. Nos levantamos para decirle, Señor, perdóname, cuánto he fallado delante de tu presencia, pero ayúdame, quiero ser cada día mejor, quiero ser cada día más santo delante de tu presencia. Recuerden todos que no se puede poner en duda que cuando Cristo salva, no salva simplemente de la ira venidera, sino que puntualmente también Él salva de la esclavitud del pecado.
Le pregunto a cada oyente en esta hora, ¿es usted uno que dice esforzarse, estar en Cristo y sin embargo lo que ha gobernado su vida y sigue gobernando su vida es el pecado? ¿Aún sigue atrapado en las maldades? ¿Aún usted es consciente que aunque profesa a Cristo y está en medio de la iglesia, en realidad usted sabe que su vida sigue esclava del pecado? Quiero enfatizar más las palabras de Cristo a esta audiencia, a estos oyentes allí, de esta porción que registra Lucas. Cuando él dice procurarán, tratarán, como lo dice en otra versión. Este es un verbo interesante y desafiante a esta audiencia, a estos que están escuchando al Señor Jesucristo. O sea, hacen medio intentos de buscar a Dios. Esos intentos solo le alcanzan para recordar, y permítame la aplicación, les alcanza para recordar que hay que ir y congregarse, ir a la iglesia. Pero en realidad no hay el deseo desde su corazón, más bien está lleno de pereza. Lo piensa si va o no a la iglesia, depende de la oferta que el mundo le ofrezca. Ese aparente creyente que procura buscar a Dios en la mañana de un día, siente el deseo de leer la Biblia y ora, pero en la tarde o al rato ya no medita en Dios. En su mente no está el Señor. En su corazón no está Él. No tiene comunión íntima con el Señor. ¿Por qué pasa eso? Bien, porque es de aquellos que tratarán, procurarán, dice el texto. Solo imagínense lo que esta audiencia, aparentemente seguidora de Cristo, estaba sintiendo. Póngase en el lugar por un momento ahí, en esa audiencia original, lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Muchos calman conciencia corriendo a la iglesia para estar en un culto. Muchos corren y toman un texto de las Escrituras y lo leen, porque llevan mucho tiempo sin leer. Otros corren a escuchar un mensaje en la internet para dar alivio a su conciencia, porque el pecado les corroe. De pronto hasta lloran, pero otra vez no es más que un momento de repente emoción, porque siguen en lo mismo. Pero alguien dirá aquí, pero hermano, luego la salvación es por obras. Yo le contesto, no, la salvación es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo que el salvo camina en las obras que Cristo le preparó de antemano para que camine en ellas. Por eso es que la Biblia, por un lado, nos dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. También por otro lado, él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Mis hermanos y oyentes en esta hora, escuchen esto muy bien. Y es que el Señor no viene por los que procuran entrar, Él viene por aquellos que se esfuerzan habiendo entrado por la puerta angosta, y quien es Jesucristo. Es Él. Él es la puerta angosta. Él es el que invita. Es Él quien está al frente de estos oyentes, pero también a ustedes y a mí diciéndonos, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Pero un segundo punto es el siguiente. Cristo da una advertencia para hacer reflexionar a los hombres. El versículo 25 dice de la siguiente manera: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado, ¿qué? La puerta. Cristo les sigue dando a esta audiencia palabras para que reflexionen, sobre todo a quienes tratan de entrar. Dice el texto, en otra versión, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta. Va a llegar un día en que la puerta se cerrará. Pronto Cristo vendrá y ya no habrá oportunidad.
La oportunidad, querido oyente, para todo hombre es ahora mismo, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, a través de Cristo Jesús. Usted necesita a Cristo. Y si usted no viene a Cristo Jesús, va a llegar el día en que Él venga y la puerta ya se cerrará. Ya no habrá oportunidad. Usted no solamente necesita arrepentirse y poner fe en Cristo, sino rogarle a Él mismo que le salve. Ahora Cristo ha dicho que es por la puerta. Y una vez más, ¿cuál es la puerta? Bien, es Cristo mismo, el que habla aquí. Le digo que usted puede orar y expresar miles de oraciones al Padre Celestial o al Dios Eterno, pero si no tiene al mediador, aquel que es mediador entre Dios y los hombres, para ser salvo, que es Cristo, sus oraciones serán vanas. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Necesita de Cristo, estimado oyente. Aquel hombre que le preguntó a Cristo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Seguro que preguntaría por pura curiosidad, en lugar de mirarse a sí mismo si era salvo. Pero hay una pregunta importante que podemos hacer en esta hora, para usted y para mí. ¿Cómo saber si se es salvo? Bueno, por favor, mire su corazón cómo está. Ahora mismo, mire su corazón cómo está. ¿Está redimido? ¿Está transformado? ¿Está cambiado y cada vez siente que cambia su corazón? ¿Siente el deleite de ir siempre a la Biblia y comer el alimento espiritual? ¿Desea en su corazón todos los días clamar a Dios manteniendo comunión con el Señor? ¿Medita en su mente cuánto anhela a Dios en su camino? ¿Es usted de aquellos que tienen la experiencia que va por el camino, va diariamente en su vida llevando a cabo las cosas que necesita hacer, y ahí está el Señor meditando en Él? Alaba al Señor, pide su guía, ruega al Espíritu Santo la guía de su vida y que le controle su vida. ¿Es esa su meditación? ¿O en contraste más bien lo que desea es el mundo? ¿Finalmente dejó de fornicar con la mujer ajena y sin embargo la desea en su corazón? ¿Mantiene odio en su corazón contra su prójimo? ¿Lo que hay es avaricia en su corazón? Note que no le estoy diciendo mire sus actos exteriores, sino mire que su corazón. ¿Cuántos no se han detenido a mirar sus corazones, confiados en su propia opinión, en su propio camino, confiados en sus propias obras exteriores que logran hacer y hasta se ven adornadas y bonitas, pero no miran su corazón? Y la Biblia dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Pues el punto es este: solo los que siguen por deleite la santidad de Dios verán al Señor. Dice la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el texto en Lucas capítulo 13 y el versículo 25, ¿saben qué dice en el versículo 25, la segunda parte? Dice el texto ahí, si están concentrados en sus Biblias: y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, léalo conmigo: Señor, ábrenos. Él respondiendo, ¿qué dice? No sé de dónde sois. Dice: y estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor. Yo hago la pregunta: ¿por qué dice Señor? Es bien curioso que diga Señor cuando se supone que el Señor está confrontando a aquellos hombres que tratan de entrar pero no podrán. Bueno, es que algunos han abrigado una falsa confianza
en una religiosidad sin haber dado frutos dignos de arrepentimiento. Estas personas así ahora mismo son los que se veían casi como cristianos, pero no lo eran. Eran hombres que habían aprendido a orar. Habían aprendido a decir Señor, Señor. Eran hombres que habían aprendido inclusive a enseñar, a evangelizar, a exponer la palabra de Dios. Pero no eran verdaderos. Por eso, aunque conocen la Biblia y que saben decir Señor, aquel día les dirá Él respondiendo, el Señor Jesucristo, no sé de dónde sois. Esto es muy fuerte para aquellos que escuchan a Cristo, ya que Cristo mismo les dice que pese a que lleven una vida simpatizante, al final Él les declara diciendo, no sé de dónde sois. No lo reconoce. Además, el Señor les enseña que más bien en lugar de haberse arrepentido, empezarán a defenderse con la religiosidad que tenían. Tercer punto, dice, Cristo resalta la religiosidad de los hombres y la respuesta para ellos. Versículos 26 y 27. Dice el versículo 26, entonces comenzará a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. ¿Ustedes notan lo que estos hombres empiezan a defenderse frente al Señor Jesucristo, que les está diciendo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha? Hermanos y oyentes, les digo que muchos en aquel día dirán, pero si nosotros éramos fieles al templo, éramos fieles a la iglesia, nosotros comíamos y participábamos de la cena del Señor, fuimos bautizados perteneciendo a una membresía, hicimos el discipulado en la iglesia y fuimos siempre enseñados por los pastores y líderes de la iglesia, pero otra vez Cristo dirá, no sé de dónde sois. Multitudes de aquel entonces que están escuchando al Señor Jesucristo tuvieron el privilegio no solo de presenciar a Cristo con sus enseñanzas en las plazas, por los caminos, junto al mar, aún en medio de comidas, pero de nada les sirvió porque no atendieron al llamado de arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. No quisieron poner fe en la persona de Cristo Jesús, que es la puerta para la salvación. ¿Saben qué, mis queridos oyentes? Hay muchos que les encantan las obras de Cristo. Escuche esto. Les encanta hacer las obras de Cristo, pero no aman al Señor de las obras. Y eso es un problema muy delicado. Porque antes que usted y yo amemos las obras de Cristo, hoy vayámonos tan conscientes a nuestra cama de que necesitamos es amar a Cristo. Porque Él es quien salva. Las obras no lo van a salvar. Estos hombres tratarán de argumentarse con sus obras religiosas para considerarse ellos de que también son merecedores de entrar al reino. Sin embargo, lo que es lamentable es la respuesta para ellos. Dice el versículo 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. ¿Y qué dice al final? Apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. En estas palabras, creo yo, son las más terribles que pueden escuchar los hombres en aquel día del juicio. Por un lado, no sé de dónde sois, es decir, yo a ustedes no los conozco, ustedes conmigo no tuvieron una relación de comunión verdadera, y por otro lado escucharán, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Y en estas últimas palabras está la razón, querido oyente. En esta hora está la razón, la raíz del problema de estos hombres en el día del juicio es que son hacedores de maldad. Perdón, hermano, ¿quiere decir usted que esos que reclaman de que hacían las obras, de que habían recibido la enseñanza de la palabra de Dios,
¿A esos mismos se les está diciendo que son hacedores de maldad? Sí, a esos mismos. Tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Estos hombres pensaron que con su apariencia en medio de la iglesia, que con saber Biblia, que con ser bautizados y hasta participar de tantas cosas en la iglesia, iban a ser salvos, pero el Señor les redarguirá el corazón mostrándoles cómo su corazón está tan lleno de maldad. Y permítame la siguiente aplicación, pero cuán terrible será aquel día si no nos arrepentimos verdaderamente yendo a Cristo. Cuán trágico será si no nos hemos convertido y seguimos llevando una vida de completo pecado. ¿Es usted un simpatizante del Evangelio? ¿Somos de los que tenemos apariencia de piedad, pero nuestro corazón está lleno de maldad? Por favor, no sigamos así. Porque mire el terrible final de los que son apenas simpatizantes del Evangelio. En cuarto lugar, Cristo anuncia la sentencia a los que son religiosos. Versículos 28 y 29. Dice el texto en el versículo 28, allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis como excluidos. ¿Se imaginan? En aquel día ver a multitudes a la derecha del santo trono que gozarán de la vida eterna, y otros ser excluidos por haber llevado una vida espiritual falsa, una vida apenas de apariencia, o sea, una vida religiosa, pero distinguida por una vida llena de impiedad. Noten lo que Cristo declara de los que sí son salvos. Miren lo que Él declara de los que sí son salvos. Dice el versículo 29, y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Sin embargo, a los que son religiosos, Cristo dice, pero ustedes serán echados fuera. Usted que me escucha, puede ahora mismo hacer memoria si su vida se distingue por una vida que agrada a Dios, mortificando el pecado con el Espíritu Santo y pareciéndose más a Cristo. ¿O lleva una vida que su hábito es hacer maldad, no teme a Dios, no lo busca, no lo agrada? Es muy fácil. Es mirar nuestro corazón y considerar cómo está. Eso solamente lo sabe usted allí, en el lugar secreto. Porque puede pasar por religioso delante de su esposa y sus hijos, leyendo la Biblia, dirigiendo un salmo, pero a solas no busca a Dios. Cuando va por el camino no medita en el Señor, no le alaba, no le adora, no le gusta leer la Biblia, no lo conoce, no sabe quién es Dios a la luz de la Biblia. No sabe quién es Cristo, no sabe quién es el Espíritu Santo. Ciertamente ninguno somos suficientes para el estudio de la palabra de Dios, pero debe estar ahí el conocimiento del Dios Santo si somos los hijos de Dios, los que amamos al Señor. Una vez más, lleva una vida que su hábito es hacer maldad, no teme a Dios, no lo busca, no lo agrada. Pues si esta es su condición y no se arrepiente, de verdad usted será de los que en el día del juicio llorará y crujirá los dientes lamentándose, porque ya será tarde, ya la puerta estará cerrada. Mi estimado oyente, yo hoy le digo una vez más, considere su alma. No siga con esa religiosidad. Vaya a Cristo y ruéguele que le salve. Dígale que lo libre de esa condición religiosa que ha llevado. A partir de hoy pídale
en que usted lo que necesita es amarle, porque entiende que solamente Cristo es quien lo puede salvar. Ni siquiera le alcanza el arrepentimiento, ni siquiera le alcanza la fe para que sea salvo. Necesita ir a Cristo, en Él arrepintiéndose y poniendo fe. Usted es el que necesita arrepentirse. Es usted quien necesita creer en Cristo, porque si no lo hace se va a condenar. Aún hay esperanza, apreciado oyente, joven que me escucha, niño en esta hora, caballero que me escucha, aún la puerta hoy está abierta. Podemos ir a Cristo y arrepentirnos antes que sea tarde. ¿Sabe qué dice la Biblia? Escuchen esto. Entiendan ahora esto ustedes, los que se olvidan de Dios. No sea que los despedace y no haya quien los libre. Pero sigue diciendo el texto: el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y el que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Ordene su camino hoy, querido oyente, y venga Cristo Jesús y sea salvo. Porque ¿qué va a hacer? En el día del juicio, cuando a la derecha vea a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sabe por qué dice eso? Porque usted, oyente religioso, casi cristiano, usted ha aprendido y ha escuchado acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ha escuchado de Moisés y de Isaías y de Jeremías, de Pedro y de Pablo y de Juan y de todos ellos. Es decir, en el día del juicio tendrá entendimiento de la palabra de Dios. Pero si no se ha arrepentido, será excluido y no podrá entrar al reino de los cielos. El Señor Jesucristo no enseñó que la fe salvadora era un asunto simple. Muy lejos de esto, en vez de declarar que la salvación del alma era algo fácil, ¿sabe qué Él dijo? Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El único camino que lleva al cielo es uno difícil y laborioso. La Biblia dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La entrada al camino pide de los mayores esfuerzos del alma. Por eso el texto nos ha dicho: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Pero voy terminando con la siguiente pregunta. Amados hermanos oyentes en esta hora, ¿qué hacer entonces para entrar por la puerta angosta? Bueno, lo primero que debo decirles y remarcarles es que necesita depositar su confianza en Cristo, el único que puede salvar. Es ir a Él, escúchalo bien, oyente, es ir a Él y reconocer nuestra condición de pecadores que somos, deseando hacer justicia, deseando hacer el bien. Debemos tener hambre y sed de justicia, y si así es, Cristo Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Permítame decir lo siguiente: pero no se trata aquí de que usted desde hoy se lo proponga, cambie y se esfuerce por ser mejor en medio de una sociedad. No, no es eso. Porque si usted cambia por sus propios esfuerzos, mañana se cansa y seguirá y continuará en la misma miseria. La única manera es cambiar yendo a Cristo, el único que puede cambiar y transformar el corazón. Joven que me escucha, niño, adulto que me escucha, necesita ir a Él y quizá decirle: Padre, por favor, ayúdame, sálvame, porque reconozco cuán pecador soy, cuán perverso soy, cambia mi corazón. Reconozco cuán religioso he sido, disfrazado de cristiano, pero en realidad no lo soy. ¿Qué va a ser de mi vida si tú no me cambias? Pero si usted cambia por sus propios esfuerzos, ¿sabe qué dice Cristo? Él dice lo siguiente por allí en Mateo capítulo 12,
Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Lo segundo, y este es mi consejo, aparte de apropiarse de Cristo y rogar el perdón por sus pecados, rogarle que le perdone, necesita considerar que su vida será una vida diferente. Y una vida diferente no solamente amando al Señor, sino amando por lo que Él murió en la cruz del Calvario, amando su iglesia. Necesita congregarse, necesita ser fiel, necesita ser edificado con la palabra del Señor una y otra vez, a través de la Madre nuestra que es la iglesia, para que nos amamante con la bendita palabra del Señor, para que seamos santificados, para que cada día seamos mejores, y para que busquemos ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Porque si usted es de los que hoy dice, me arrepiento para seguir a Cristo, pero sigue en esa vida de pecado y de paso nunca más vuelve a aparecerse por la iglesia, sepa que es de los que tratan de entrar pero no podrá, porque sigue muerto en delitos y pecados. Si hemos venido a Cristo, entonces debemos depender siempre de Él para nutrirnos espiritualmente. Hay que buscarle siempre por medio de la oración todos los días, querido oyente. Debemos santificarnos día a día, y eso solo puede ser por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Pero recuerde otra vez esto, querido oyente, que si usted se arrepiente hoy, debemos estar siempre en medio de los santos. Debemos estar siempre hoy, como se nos recordó allí en Isaías capítulo 40. Debemos estar ahí siempre en el monte santo, en el monte de Sión, en la Jerusalén. Ahí, estando en medio de ella, consolándonos con las promesas del Dios eterno que ama a su pueblo, que ama a su iglesia. Un creyente verdadero, un verdadero salvo, siempre querrá escuchar las palabras de Dios. Un creyente verdadero responderá igual que Pedro cuando Cristo le dijo a sus discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y quiero terminar con las siguientes aplicaciones y lecciones antes de ir a orar. Y la primera es la siguiente. ¿Es usted uno que está tratando de entrar al reino de los cielos? Recuerde que tratando en sus propias fuerzas o su propia opinión no podrá. Se va a perder. En segundo lugar, piensa que ser salvo no implica una rendición total de nuestras vidas a Cristo, siendo Él nuestro Señor. Cuidado, no se engañe. No piense que por hacer una oración, Señor, perdóname y te recibo en mi corazón, eso le va a salvar. No. En tercer lugar, llevar una vida religiosa casi como la de un cristiano verdadero lo llevará a escuchar las terribles palabras, no sé de dónde sois, y apartados de mí, hacedores de maldad. En cuarto lugar, ¿ha intentado seguir a Cristo y no puede porque el pecado lo gobierna? Pues no podrá si absolutamente no viene a Cristo, tomando la resolución de que sea Él quien lo cambie, que lo transforme. Tomando la resolución de dar la espalda al pecado y tomando la resolución ahora sí de seguirle a Él, en verdad. En quinto lugar, solo es por la puerta estrecha a través de Cristo que hallaremos vida eterna. En sexto lugar, haber venido a Cristo significa no solo haber creído en Él como nuestro Salvador, sino que además soy consecuente con las mismas palabras de Cristo obedeciéndolas.
En séptimo lugar, si usted viene a Cristo genuinamente, le significará ir a Él siempre en oración, meditar en su palabra y congregarse siempre con todos los santos en la iglesia local. Y como último, ¿cuál es su decisión en este día? ¿Qué va a hacer con su vida, mi estimado oyente? Joven que me escucha, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Seguirá en su religiosidad? ¿Seguirá en sus pecados? ¿Sin considerar su alma cuando hoy mismo pudiera morir? Yo le invito a que venga a Cristo Jesús y se asegure, arrepintiéndose, y ruéguele a Él que le salve. Puestos en pie y vamos a orar en esta hora. Padre, muchas gracias